Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar terminando este libro después de tantos meses, tantas semanas que Dios en su gracia nos ha concedido el poder abrir la Biblia con libertad y también ir estudiando capítulo tras capítulo y hoy llegar al 12 y parte final del 12, capítulo 12, versículo 9 al 14. Pero vamos a, como siempre hacemos, vamos a leerlo y luego oraremos y continuamos. Dice así la palabra de Dios, Eclesiastés 12, 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos. Amado Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, abrirla con libertad, Señor. Y quiero rogarte, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a comunicar tu palabra y ayuda a cada uno de los oyentes, mis hermanos, y quien todavía no lo es, un hijo tuyo, una hija tuya, Señor. Quiero rogarte, Señor, que puedan comprender lo que tu palabra dice. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a concentrarnos y también, Señor, a poder compartirla con quien amamos, Señor, entrañablemente. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada, como así el resto de los domingos que hemos estudiado el libro de Eclesiastés, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, hemos visto que la vida del ser humano sin Dios es lo más absurdo que puede existir. Algunos dicen que la vida humana sin Dios se encuentra entre el grito del nacimiento, el lloro del nacimiento y el grito y muchas veces el lloro de la muerte. Sin sentido alguno, dice Salomón. Y Salomón, tenemos que entender que Salomón no es que se levantó una mañana muy inspirado, que no pudo dormir y no pudo conciliar el sueño y tomó la pluma en aquel momento y comenzó a escribir, sino que sabemos por la palabra de Dios que él, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos ha mostrado a lo largo de todo este libro de Eclesiastés que todo es en vano, ¿sí? Todo lo debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, sin estar relacionado con Dios, sin que Dios sea el centro de la vida, es un correr tras el viento. Y si bien se han pasado varios domingos de que estuvimos estudiando capítulo 1 y capítulo 2, vamos a leer algunos versículos para recordar lo que comenzó diciendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad,
hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aquí tenemos un panorama, de una forma muy resumida, de lo que Salomón dice al comienzo de este libro. Todo lo que hice, y no hizo poco, hizo muchísimo. Y tuvo cosas que ningún hombre, dice Dios, obtuvo. Una sabiduría extraordinaria. Y aún es sumado a la sabiduría extraordinaria, tuvo lo que no pidió: riqueza, fama, fortuna. Impresionante lo que tuvo Salomón, lo que vivió como hombre, como ser humano. Pero en un momento él deja fuera de su vida a Dios y comienza a describir, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, todo esto, lo que comienza a partir del capítulo 1 y a lo largo de todo este libro hasta llegar hasta aquí al 12. Yo titulé el mensaje de hoy: la sabiduría verdadera se obtiene solamente de Dios. La sabiduría verdadera se obtiene solamente de Dios. ¿Por qué? Porque pueden estar pensando ustedes en mentes brillantes de este mundo, de este siglo y de siglos anteriores, y de quizás el futuro siglo. No sé, yo no lo sé, pero quizás usted está pensando en eso. Pero quiero decirte que lo que Dios dice en su palabra es que no hay sabiduría humana sin la que proviene de lo alto, sin la que proviene de Dios, que sea verdaderamente su sabiduría, que trascienda a la sabiduría de Dios. No existe. La verdadera sabiduría se obtiene solamente de Dios. La podemos tener nosotros. Sin ser tan inteligentes podemos ser sabios. Y una persona con una inteligencia extraordinaria, Dios dice que no es la persona, esa persona no ha alcanzado verdadera sabiduría, porque ha dejado fuera a Dios. Entonces Salomón, desde el comienzo de este libro, él nos quiere enseñar a que querer vivir la vida humana como uno quiere, como uno se imagina, como uno se proyecta, sin tener en cuenta a Dios, es lo más absurdo que puede existir. Es un correr tras el viento. Es como lo que decíamos la semana pasada. Un joven que quiere vivir su vida, supuestamente su vida, lejos de Dios, es la decisión más errada, más equivocada que puede tomar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, solamente encontramos verdadero propósito en esta vida cuando ponemos a Dios en el centro. Si no, de lo contrario, no encontraremos propósito alguno. Llegaremos a la misma conclusión que llegó Salomón. Todo es vanidad.
todo, absolutamente todo lo que está debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, es vanidad, es absurdo. Y lo que Salomón realmente pretende a través de este libro de Eclesiastés es lo que realmente está deseando, podríamos decir de todo corazón, es que nosotros no cometamos los mismos errores que él cometió. Él quiere que su ejemplo de vida sea lo suficientemente convincente para que nosotros no sigamos sus pasos, que nosotros no nos querramos alejarnos de Dios, si así se pudiera, pero en cuanto a, como decíamos la semana pasada, en cuanto a decisión personal, de decir, no, yo hago lo que yo supuestamente quiero hacer. Él no quiere, Salomón no quiere, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no quiere que vos y yo carguemos en nuestras vidas las marcas, no quiere que carguemos las cicatrices, no quiere que tengamos las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Si yo ya pasé y yo ya cargué en mi vida, es como si nos estuviera hablando David y nos dijera, no cometan el mismo pecado que yo cometí, Dios me perdonó. Pero las consecuencias, no me libré de las consecuencias de ese pecado. De la misma forma, Salomón, inspirado por Dios, nos dice, no cometan los mismos pecados que cometí yo, no cometan los mismos errores. Porque no van a llegar a buen término. Porque van a llegar a la misma conclusión que voy a llegar yo. Y todavía van a acarrear con las consecuencias de esos pecados. Y por eso él habla también, acerca de, como ya hemos estudiado, acerca de la necedad. Porque solamente por ser necio, por ser rebelde, por ser contumaz, y por querer tener darse ese gusto personal de probar pecados, o llevar adelante vidas de pecado, pensando que quizás ahí, de esa forma, porque yo soy tan astuto, porque soy tan inteligente, o porque soy tan capaz, o etcétera, etcétera, voy a encontrar la felicidad de la vida. Voy a tener una vida plena. Y como mencioné la semana pasada y domingos anteriores, porque Salomón lo dice, porque Dios lo dice en su palabra a través de él, aquel hombre que piensa que realmente el placer sexual está en tener muchas mujeres. Salomón tuvo 1000 mujeres, y las mejores mujeres, porque está hablando de 700 reinas, y las 700 reinas no eran cualquier mujer, eran las mujeres más bonitas, con las mejores condiciones, en las mejores condiciones. Y sin embargo él dice, eso no te da realmente placer, eso realmente no te llena. No te da propósito a la vida, no te da verdadero sentido a la vida. Es de gusto. Querer riqueza, leíamos recién el capítulo 2, versículo 10, que lo repetí para que se nos grabara el hecho de que Salomón dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Pocas personas han podido o pueden decir, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pocas personas. Porque él tenía todas las cosas que quizás un ser humano desearía tener. Pero él dice, pero es en vano. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Hace poquitos domingos atrás, 2 domingos atrás, veíamos versículo 8 de cómo termina el versículo 8 del capítulo 11. Todo cuanto viene es vanidad. Vanidad de vanidades termina diciendo todo es vanidad. Después, en versículo 10 al final dice, y la juventud son vanidad, la adolescencia y la juventud son vanidad. Es vano vivir por el solo hecho de vivir la vida física y todo lo que tiene que ver debajo del sol. Y Salomón no quiere que cometamos los mismos pecados, no quiere que probemos las mismas cosas inútilmente. Y no solamente que, decís, no pierdo nada, sí perdés. La vida sin Dios es necedad pura. La vida sin Dios es necedad pura.
¿Querés ser llamado por Dios un necio? Bueno, viví la vida sin tener en cuenta a Dios. El Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio. Vivir la vida sin Dios, lejos de Dios. Cuanto más lejos, mejor, piensan muchos jóvenes o muchas jovencitas. Y como decía mi padre, error, error, error. También muchos jóvenes, muchos adolescentes, esperan a ser muchas veces mayor de edad para decir, es mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiero. Yo con mi vida tengo esta edad y yo con mi vida hago lo que yo quiero, no tengo que estar sujeto a la voluntad de mis padres o a lo que ellos creen que la Biblia enseña como verdad. Es mi vida y yo hago lo que yo quiero. No quiero estar pendiente a rendir cuentas a nadie, ni a mis padres, ni a los hermanos de la iglesia, ni a nadie. Yo hago la personal, yo hago lo que yo quiero. Y déjame preguntar, si esto es así, si vos hoy joven o jovencita, estás convencido de que es tu vida, si es tu vida y por ende, por esa razón, vos decís que podés hacer lo que querés, lo que se te venga la gana hacer, si es realmente así, quiero que vos me expliques y decís que, bueno, yo estoy enfrente de una cámara, no te tengo acá personalmente, pero quisiera que me explicaras si realmente es tu vida y vos podés hacer lo que vos querés, por qué Dios ha determinado, dice en su palabra, que un día tendrás que dar cuentas delante de Él. ¿Por qué? Si es tu vida. Si vos realmente considerás que es tu vida y por ende podés decir, yo tengo la total autonomía o derecho de hacer lo que yo quiero y no tengo que darle cuenta a nadie. Y de hecho yo lo he escuchado muchas veces, lamentablemente, tristemente. Pero si es así, si es tu vida como vos decís, entonces ¿por qué Dios al final, por ejemplo, un ejemplo, acá en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, parte final, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si es tu vida, ¿por qué Dios te va a juzgar? Decime, explícame, por favor. Si es tu vida, ¿por qué Dios te va a juzgar? ¿Qué derecho tiene Dios para juzgarte si es tu vida? Después en el 12:14 que hemos leído. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué Dios traerá toda obra a juicio? ¿La obra de quién? ¿De los animales? No. Las obras de los seres humanos. Entonces, vuelvo a preguntarte, si es tu vida, explícame por qué Dios va a traer a juicio toda obra. Y dice, ya sea buena o sea mala. Y otra cita que quiero que me acompañes a leer y que mires, te fijes, si realmente la palabra de Dios dice esto. Apocalipsis, que ya lo hemos leído, 20, 12 y 13. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿De quién está hablando acá? Estos muertos grandes y pequeños, ¿de animales? ¿De aves? ¿De insectos? Seguramente que no. De personas, de seres humanos. Y luego versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Fueron peces? No, seguramente que no. El mar no entregó peces muertos. Entregó seres humanos. La Biblia no habla de que Jesús vino a morir por los animales. No vino a morir por los peces. No vino a morir por las aves. No vino a morir por los insectos.
Vino a morir por vos y por mí. Entonces, volvamos al punto anterior. Si realmente, como vos decís, es tu vida y vos podés hacer lo que se te da la gana, con quien quiera, con cuando vos quiera, ¿por qué Dios dice que te va a pedir cuenta? Entonces, tratemos de concluir de que no es tu vida. Es la vida que Dios te ha dado. Él es el creador. Vos no sos autoexistente. Yo no soy autoexistente. Yo un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, porque Él me regaló la fe, porque Él me hizo ver, me hizo tomar conciencia de mi condición, de mi necesidad de un Salvador, solamente Jesucristo. Y Él me concedió en su gracia, me regaló la fe para que pudiera confiar en Él. Y solamente por eso yo puedo ser salvo. De lo contrario, no es mi vida, no es tu vida. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios, si no aceptás esto, Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 y en 2 de Pedro 1:19 al 21, que es la misma palabra que salió de la boca de Dios y que las personas, los hombres que usaron, que Dios usó para escribir su palabra, fueron controlados, fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, como dice Pablo en Romanos 3:4, antes bien, todo hombre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y Él es Dios. Entonces, recordando lo que Dios dice en su palabra en Jeremías 17:9, con todo el amor de Cristo te digo, jovencita, no te engañes a vos mismo. No te engañes. O a vos misma, no te engañes. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces nos engaña. Y tristemente tengo que decirte que es muy necio de tu parte. Es muy necio querer hacer supuestamente con tu vida lo que vos querés. Porque tarde o temprano te vas a encontrar delante de Dios, de pie delante de Dios, y Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y vas a tener que dar cuenta, y como dice que después vamos a llegar más al final, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. No pienses que por hacer las cosas escondidas de noche, lejos de esta persona o de varias personas, no van a salir a la luz, todo sale a la luz. Y Salomón quiere que vos, que yo, tomemos conciencia de esta realidad. Porque esto es la verdad, esto es lo que ocurre. Lo que vos quizás estás convencido hasta el día de hoy es mentira. Es vano, es vacío, no tiene consistencia. Es un engaño. Y esto es totalmente opuesto, es totalmente lo contrario a lo que vimos la semana pasada. Cerca de Dios, con las cuentas arregladas, con las cuentas saldadas, obviamente, como dije recién, únicamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, únicamente. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, cerca de Dios, con tus cuentas arregladas con Dios, con tus cuentas saldadas, podés vivir debajo del sol la vida humana con verdadero propósito, con verdadero sentido de la vida. Es más, como hemos visto estos domingos atrás, Dios te ordena a que disfrutes de la juventud, a que aproveches bien el tiempo de los años que tenés, de los pocos años que tenés de vida. Que aproveches a disfrutar la vida ahora que sos joven, porque van a llegar los días malos, donde realmente vas a sufrir los propios achaques de la vejez, de los años de vida, y ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Y ya va a ser toda una molestia, ya va a ser todo un trabajo el poderte trasladar con normalidad.
Por eso Dios quiere que vos disfrutes, que goces de tu juventud, pero a la manera de Dios, de acuerdo a cómo Dios ha establecido los límites. Él pone su debido orden y Él quiere que dentro de ese orden establecido por Él mismo, vos disfrutes tus años de juventud. No, Dios no quiere que pases una vida aburrida, depresiva. No, todo lo contrario. Quiere que goces de la vida. Quiere que goces de lo que Él ha creado. Como veíamos semanas anteriores, 1 Timoteo 6:17, Él nos ha dado cosas en abundancia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las disfrutemos. Él es el que nos ha dado la capacidad. Él nos ha dado la facultad para disfrutarla. ¿Qué veíamos la semana pasada también? Creo que capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Versículo 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Dios le da riquezas, bienes y honra. Y todo dice lo que su alma dice, nada le falta de lo que su alma desea. Y eso es lo que le pasó a Salomón, como veíamos capítulos anteriores. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Podés tener riqueza, podés tener fama, podés tener una mente brillante, ser súper inteligente. Pero Dios no te da la capacidad, Dios no te da la facultad para poder disfrutar. Puedes tener muchísimos bienes, y ya hemos hablado más de una oportunidad de esto. Personas multimillonarias, y son las personas más amargadas del universo. Las personas más amargadas del planeta. Y tienen fortuna. He escuchado de casos de que por ahí han querido que personas que las entierran en sus propias Ferraris, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene? Venimos desnudos a este mundo y nos vamos desnudos de este mundo. Y mientras tanto, mientras estamos viviendo en esta tierra, debajo del sol, sin Dios, lejos de Dios, teniendo mucha riqueza, teniendo muchos bienes, teniendo mucha honra, siendo respetados por la gente, todo lo que deseara tu alma, de nada, eso nada te falta. Pero Dios dice, de nada te sirve porque Dios no está en el centro y Él por ende no te da la facultad para que lo disfrutes. Y pasás una vida desgraciada, y pasás una vida sin sentido, una vida que corres tras el viento de la forma más idiota y ridícula posible. Todo es vano, vanidad de vanidades. Y eso es justamente lo que Salomón nos quiere enseñar. Salomón quiere, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros podamos comprender, que vos, joven, adolescente, jovencita, entiendas, comprenda y no trates de probar lo que está fuera de la palabra de Dios, a tu manera, lejos de Dios, lejos de la enseñanza de tus padres. Es de gusto, vas a probar dolores, vas a probar sufrimiento, vas a probar angustias, momentáneas y muchas veces eternas, por si dejas que tu corazón se endurezca, y yo no te voy a decir, quizás no vas a ser salvo jamás, pero es probable porque lo que la Biblia dice, no endurezcáis vuestro corazón, por el engaño del pecado se endurece nuestro corazón, y es Dios quien va a tener misericordia, así como la tuvo por mí y por cada uno de nosotros que ya somos sus hijos. Pero no podemos tener la osadía de decir, yo manejo esta vida, o mi vida, como decíamos recién, a mi gusto y placer, y entonces ahora hago lo que se me da la gana, mientras que sea joven. Así disfruto la vida. Y después veré qué haré mañana, el día de mañana, cuando ya sea más anciano, o cuando sea grande, o ya cuando tenga más edad. Tengo que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque yo no soy dueño de supuestamente esta vida que yo digo. No soy dueño. Como hemos hablado más y mencionado más de una vez, este virus que nos ha afectado en estos tiempos. ¿En los planes de quién estaba? Nuestros no. No sabíamos. ¿Y cuántas personas ya ha cobrado vida? El virus se ha cobrado vidas. ¿Cuántas vidas? Miles de vidas. Entonces vos no sabés cuánto tiempo vas a vivir. No sabés.
Puedes tener una enfermedad terminal, puedes tener un accidente y ser joven, no necesariamente. Tenés que tener mucha edad.